Volvemos luego del tema musical elegido para el día de hoy. Estábamos escuchando Lucha como mujer de Rebecca Lane y bueno, ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada, nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Ella es Elizabeth Gómez Alcorta, Eli Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, docente, abogada y precandidata a jefa de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas noches, Eli, te habla, estoy aquí con Majo Jara, mi compañera, y te habla Maja Burgos, aquí en Rojo y a la Izquierda del programa de la Confederación Socialista. Gracias por estar aquí con nosotras. Por favor, hola Maja, Majo, al resto del equipo y a la audiencia, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, aquí justamente veníamos hablando también de mujeres, en este caso de la visibilidad de las mujeres en el Cordobazo a partir de lo que escribió Viviana Fulchieri. Lo primero que queríamos consultarte es que el martes pasado hubo un acto de prelanzamiento de tu candidatura y quería que nos cuentes un poco de qué se trata el espacio que de alguna manera estás liderando a partir de ser la precandidata jefa de gobierno y cómo estás viendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Después de 16 años de macrismo. Bueno, primero sí, el martes pasado presentamos la precandidatura mía a jefa de gobierno de la ciudad. No lidero el espacio, sino me toca el rol de representarlo. Para las feministas sabemos que son cosas distintas. Uh-huh. Se trata de un grupo de organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles, feministas de la Ciudad de Buenos Aires, que venimos trabajando y encontrándonos una y otra vez en conflictos, en la calle, resistiendo al macrismo tanto cuando fue gobierno nacional como en estos 16 años, frente a conflictos y frente a demandas muy concretas sectoriales, y hace tiempo venimos sintiendo que queremos tener una vocería propia también en el campo político electoral. Por eso para nosotros es muy importante poder presentar un espacio que tenga una representación y poder llegar a la instancia de las PASO dentro del frente de todos, porque creemos que es ahí a donde hay que acumular. ¿Por qué? Porque hace 16 años, como vos decías, el macrismo y el larretismo gobiernan esta ciudad, y esta ciudad ha ido siendo la ciudad más rica, no solamente de Argentina y de la región, sino además que tiene un presupuesto por habitante mayor que, por ejemplo, Madrid o Barcelona. Es una ciudad que se ha vuelto cada vez más excluyente, más difícil de sostener la vida en la ciudad, y digo esto porque más allá digamos, de la enorme desigualdad, ¿no? Yo digo que es la capital de la desigualdad, la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos extremos de desigualdad muy potentes. Lo que viene pasando en los últimos años es que este proyecto político que es el neoliberalismo en la ciudad empieza a tener el impacto también en la clase media, ¿no? Una clase media que se ve muy complicada, muy jodida para renovar sus contratos de alquiler, para poder pagar el alquiler, para poder quedarse viviendo donde quizás ha vivido esa familia, esa persona durante muchísimo tiempo en ese barrio, con un estado de la ciudad que se pone al servicio del mercado inmobiliario, de los grandes desarrolladores, de los negocios, del Airbnb, y que lo que hace en ese sentido es lograr que cada vez sea más difícil ya no vivir bien en la ciudad. Ya no estamos hablando de posibilidades de tener vacantes o no, a pesar de las 53.000 vacantes que no hubo el año pasado para los pibes en la primera infancia. No hablamos de un sistema de cuidado, no hablamos de un sistema integral de transporte combinado, no hablamos de una red de subte, estamos diciendo que ya es imposible. Se cortó la Cada vez está, mayor. está. Quedamos con que estábamos hablando que es... parece que hubo un tema con la comunicación acá. Vamos a tratar de reconectarnos. Bueno, en todo lo que comentó recién,
hay un contrapunto, ¿no? En todas las cuestiones que la ciudad carece, y digo, me parece que tocó también muchos temas que tienen que ver con la realidad, con lo diario, con lo que se necesita para vivir, para tener un buen vivir, ¿no? Habló del tema de la accesibilidad a la vivienda, a los alquileres, que están muy difíciles de alcanzar. Y yo creo que Elizabeth tiene un punto que creo que se ve en todas las ciudades. Vos avísame, Majo, cuando estemos sí. estableciendo contacto con Eli, pero digo, uno ve Ahí se está. Cava, bien, Sí, ¿ya estamos? ya estamos. Estábamos Ahí comentando un volvimos. poco sobre el tema de los alquileres que habías planteado. Ahora sí podés continuar. No, decía eso, que no, que cada vez se hacía se hace más difícil poder vivir en la ciudad de Buenos Aires. Porque lo que empieza a pasar es que la gente empieza a ver que se tiene que ir a vivir a la provincia porque los alquileres son más baratos, porque los alquileres se cobran en pesos, no en dólares, como está empezando a suceder cada vez más a menudo en nuestra ciudad, sin ningún tipo de control. Ya ni siquiera decimos de políticas que sean activas para atender la emergencia habitacional, sino son simplemente, decimos, de control de una ley nacional de alquileres que existe y que es competencia de la ciudad ese control, ¿no? Entonces pasás por las inmobiliarias y te las ofrecen en dólares y se ve que el gobierno de la ciudad no lo ve. Te metes en Airbnb, ves que hay 20.000 viviendas ofrecidas y sin embargo cuando vas al registro de propiedades que se alquilan para el turismo hay menos de 1.000, pero eso tampoco lo ve el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces es francamente muy muy complejo cada vez más, y digo esto a la clase media, ¿no? Está al trabajador, a la trabajadora, incluso en estas casos en donde hay 2 salarios, poder renovar o poder vivir en la ciudad. Me estoy escuchando con retorno, con mucho retorno. Ahí vamos a tratar de acomodarlo. Una cuestión, bueno, la que tiene que ver con el tema del acceso a la vivienda, pero también la desigualdad que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre lo que es la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y lo que es la zona norte. Sí, absolutamente. Es una desigualdad que yo la pongo siempre en 2 números, centralmente porque son 2 números vinculados a la vida y a la muerte, ¿no? Y entonces podríamos hablar de los números de la desigualdad de acceso al empleo formal, a la educación formal, al acceso a la salud, pero digo, cuando lo pones en los números según la comuna en la que vivas, por ejemplo, si naciste en Lugano, vas a tener solamente al instante en que naces 8 años de expectativa de vida menos que si vivís en Belgrano. 8 años. Tu vida en una misma ciudad con 8 o 9 kilómetros de diferencia, estás, digamos, marcado en el día en que nacés con una expectativa menor que si naciste en otra comuna. Y lo mismo sucede con los homicidios dolosos. Yo estuve, porque además el tema de seguridad es un tema que me preocupa mucho, y es un tema que me interesa mucho, y es un tema que hay que dar respuestas concretas. Entonces estuve analizando el mapa de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires, y hay diferencia en 10 puntos, que es decir que vos tenés 10 veces, no 10 puntos, 10 veces más posibilidades de que te asesinen si vivís en Soldati que si vivís en Colegiales. Entonces, esta es la ciudad en la que nos toca vivir, una ciudad partida, una ciudad, como decíamos, que además no tiene un problema de presupuesto, que además el año pasado fue superavitaria, en donde realmente es imposible suponer que existe una desigualdad tan cruel, ¿no? Y tan atroz. Me sigo escuchando yo con retorno, les digo porque está... Bueno, ahí es difícil... se sigue escuchando con retorno, nos dice Eli. Sería mejor que la llamen por línea. Sí. A ver, si se puede hacer la comunicación por línea. Ahí está por línea. Okay. Yo estoy por línea ya. Sí. Ahí estamos viendo. Yo te quería preguntar, Eli, esto que vos decís se ve en todas las ciudades
ciudades, ¿no? O sea, esto está marcado a nivel hasta nacional, ¿no? O sea, bueno, digo, geopolíticamente, digamos, el mapa, digamos, el norte siempre es como que apunta a otra cosa y el sur siempre no existe o está la pobreza. Pero al margen de esto, me parece muy, digamos, bueno lo que marcas en términos de una ciudad invisibilizada o que el gobierno hace la vista gorda, ¿no? De determinadas cosas, no solamente la política pública de lo que es hoy una ciudad que no se puede habitar por lo que sale un alquiler, sino también porque hay un montón de exclusiones o de cosas que no se ven en política pública y pareciera que estuviera todo bien. Es una ciudad obviamente abierta al mundo, que tiene una característica distinta al resto de las ciudades del país, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo que mientras te escuchaba pensaba, ¿no? En la ciudad invisible, en la ciudad a la cual no llegan los derechos, y pensaba en el primer acto de campaña que hizo Jorge Macri cuando fue elegido, ahí sí, en esa ficción de encuestas, para ser el candidato del PRO en la ciudad, sin importar, obviamente, y no vamos a entrar en el entero detalle de que no, claramente no vive de forma permanente en la ciudad, que es lo que pide la ley y todo, que lo primero que hizo fue elegir, ¿no? Como en términos discursivos, que de lo que quiere ocupar alguien que representa una fuerza que desde 16 años gobierna la ciudad, era de las personas que estaban en situación de calle. Y lo hizo con dos o tres argumentos que son interesantes en términos discursivos. El primero es que esas personas generaban inseguridad a los vecinos, ¿no? Cuando alguien va a un cajero automático, le dicen eso. Primero, está claro que esas personas no son vecinas ni vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para él. Esa doble categoría, ¿no? Unos son vecinos y vecinas y el otro porque es pobre, porque está en situación de calle, porque no accede a derechos, en una ciudad en la cual gobernó hace 16 años, digo, ¿no? No es que es un hecho de la naturaleza la pobreza o la desigualdad, es un hecho político. Nadie nace, desigual o no, todos nacemos iguales y la diferencia siempre es política. Entonces, primero, la idea de esta distinción de dos rangos de ciudadanía, los vecinos y vecinas y los otros. Los otros son de los que hay que ocuparse, no que hay que ocuparse para darle el estatus de vecino y vecina, es decir, esa persona vive en un departamento, para Jorge Macri sería un vecino. Está en la calle, no es un vecino, y por ende la mirada que tiene desde la política es que los tienen que sacar de ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar público, ¿sí? Que no es para esa persona. El lugar no es que es la mirada sobre nos tenemos que ocupar porque hay una persona que no está accediendo a derechos, que no tiene lo básico, que no tiene lo elemental, algo tan tan profundamente humano como poder tener sensibilidad. Y si sos gobierno, porque él además es funcionario de este gobierno, no es que es alguien que viene a competir desde la estratosfera, ¿cómo no poder pensar que vos sos parte responsable de que haya gente en situación de calle? Entonces, si hay gente en situación de calle, que además no se conocen problemas de seguridad vinculados a las personas en situación de calle, no es que vos tenés ahí un fenómeno delictivo, ¿no? Vos tenés un problema, un fenómeno vinculado a la profunda desigualdad de esta misma ciudad, alguien que no tiene ni siquiera un lugar donde dormir y necesita dormir en la calle. Entonces, esto es un poco las dos ciudades, ¿no? La ciudad de quien no tiene derechos y la ciudad de los vecinos y las vecinas, y un proyecto que mira esa desigualdad en pos de pensar cómo hago para correr, barrer, sacar, eliminar, y un montón de políticas. Lo puedes pensar en términos de las personas en situación de calle, en la idea de pintar los barrios populares para pintarles la cara, no pensar en la urbanización, que es el verdadero cruzo a la derecha. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que tiene que ser visiblemente bella. ¿Por qué? Porque es una ciudad que se vende. El PRO construye un modelo de ciudad vendible aquí en el turismo, por eso es bienvenido al Airbnb, bienvenido. No importa si cada vez que hay más turistas que alquilan en Airbnb y más viviendas alquiladas, implica que más gente
de la ciudad se tenga que ir de la ciudad porque no pueda acceder a su derecho a vivir y a alquilar. Esos son los dos modelos explicitados en un discurso que además es el primer discurso que da quien es el candidato del PRO. No es que viene hablando un montón de cosas. Piensan las PASER en función de una minoría a la que creen que se las puede cuidar porque están pensando, digamos, claramente la seguridad, no en clave de seguridad ciudadana, sino en seguridad de unos pocos y unas pocas. Sí, por eso vemos las imágenes de la policía de la ciudad matando a sillazos a una persona en situación de calle en una glorieta. Esa es la ciudad que ellos ven, una ciudad para muy poquitos y muy poquitas, pintada y de marketing, cual maqueta de Truman Show. Eso es lo que ellos quieren. Y nosotros representamos todo lo opuesto. Nosotros queremos una ciudad que iguale, una ciudad que te cuide, una ciudad que te cuide en todos los sentidos, que te cuide en términos de seguridad, pero que también te cuide en términos de cuidados, que te permita el acceso a los derechos a los cuidados, y que una ciudad que pueda tener un sistema nacional de cuidados implica necesariamente una ciudad más igualitaria para las mujeres, que es en quienes recae. Una ciudad que te cuida es una ciudad que te permite comprar alimentos buenos, de calidad, cerca de tu casa, más baratos, y para eso necesitamos necesariamente mercados comunales. Y una ciudad que te cuida es una ciudad que te hace viajar en subte. ¿Por qué? Porque el subte es más barato, es más económico, tiene menos accidentes y además te permite hacer combinaciones con un único boleto. Todo esto es una ciudad que te cuida, y claramente una ciudad que te cuida es una ciudad para todos y para todas, y no una ciudad para muy poquitos, que es lo que representa de un modo, digamos, explícito, expreso, obsceno, el macrismo en la ciudad, ¿no? Ya, bueno, sería la última pregunta porque se nos está terminando el programa. Lamentablemente ya te comprometemos para otra vez que quizás puedas acercarte también al piso. La paradoja también de una persona que se presenta, digamos, que no es de la ciudad, pero aparte la cuestión de, que se viene diciendo, la cuestión de la feudal, digamos, de la continuidad de algunos gobiernos en otras partes del país. Sin embargo, pareciera como que si no fuera lo mismo, digamos, esto que vienen llevando adelante hace 16 años. Eso también me parecía importante. Es una mirada, yo lo digo, profundamente unitaria, ¿no? De creerse que las votantes de la Ciudad de Buenos Aires son personas lúcidas que no se dejan convencer por una política populista, pero en cambio la mirada es muy denigrante, ¿sí? y muy racista respecto de si las votantes y las votantes de Tucumán, de Santiago del Estero, son tontos que se dejan llevar por la política y por eso pueden seguir eligiendo a quien los gobierna del mismo signo político, pero acá no sucede eso. No sucede eso porque los porteños y las porteñas tienen digamos, algún plus de inteligencia, de mirada, digamos, es eso, ¿no? Esa idea de que el feudo, como se lo dijeron todos, salieron en línea discursiva toda el PRO y Juntos por el Cambio a decir feudo, son feudos las provincias, la ciudad no puede ser un feudo porque es la ciudad de Buenos Aires y porque gobierna el PRO. No importa si a Vidal, que era acá, la tuvieron que hacer cruzar a la General Paz y después quiso volver y decir que era profundamente en vez de bonaerense, era porteña. Si el de Vicente López lo tengo que hacer una tramoya y que judicialmente vamos a ver de qué se pintan para poder traerlo, porque le sirve el apellido Macri, cosa que yo dudo que eso les pueda servir, pero que le sirve el primo, como dice algún periodista, el primo inteligente, traerlo. Y la verdad es que es una mirada bastante fea, que por suerte no representa a todos los porteños y a las porteñas, sino representa la mirada del mundo que tiene el PRO y que tiene el neoliberalismo, ¿no? Una mirada muy despectiva sobre todos aquellos que no viven en las grandes ciudades, en las metrópolis, y que centralmente no los votan. Es el mismo enojo que tuvo Macri después de las elecciones en el 2019, ese enojo que salió a decir que la gente había votado mal y que se joda, ¿no? Y que así nos hizo generar un costo en la devaluación que provocó con el dólar. Es esa misma mirada, ¿no? Esa mirada de patrón de estancia, que lo que yo hago está bien y lo que hacen los demás son salvajes. Le faltó decir eso, salvajes federales, le faltó decirle. Sí, en realidad me parece que más que tu análisis, o por lo menos mi mirada, digamos, ¿no? O sea, lo tuyo es más una cuestión de identidad
barrial, porteña, digamos, como con un sentido. Y eso, digo, lo de Macri es el negocio y el nepotismo, ¿no? Que todo queda entre nosotros y el resto, bueno, que haga lo que pueda. Sí, ellos representan, en su proyecto en el centro tienen a los negocios y eso significa a los amigos de a la familia y están los negocios. En el centro de nuestro proyecto político está la vida de la gente. Y cuando pensás y haces política y planificás pensando en la vida, pensás en qué le pasa a esa familia, que la mujer tiene que salir a trabajar, pero antes tiene que dejar a los pibes en la escuela con el transporte, qué te pasa cuando tenés una mamá o un papá que necesita cuidados y no lo tiene la obra social y la ciudad de Buenos Aires tiene solo 4 residencias y 2 están fuera de la ciudad, qué te pasa cuando necesitas comprar y se hacen grupos para ir al mercado central porque de ese modo ahorras muchísimo y cómo podrías tener eso a la vuelta de tu casa, qué importancia tiene el espacio público, qué importancia tiene la vivienda y cómo se puede pensar que la vivienda ocupa un lugar central en la vida de todos y de todas, cómo podemos hacer para la ciudad para mejorar la calidad de vida de la gente y pensar en mejorar la calidad de la vida de la gente es trabajar menos horas, ¿no? Seguimos trabajando la misma cantidad de horas que se conquistó hace más de un siglo, a principios del siglo pasado, y ya nos corrieron tanto a la vara que ni siquiera nos cuestionamos eso, y entonces, ¿qué rol puede tener la ciudad en ese sentido? Claro que puede tenerlo. Puede incentivar con beneficios fiscales a las empresas que hagan que trabajen 6 horas, y eso además de generar más puestos de trabajo, centralmente lo que nos hace es nos mejora la vida, porque nosotros creemos que se puede vivir sin tener que estar trabajando todo el día en una época en donde está cada vez más precarizada la existencia de la humanidad. Entonces, ¿qué implica poner en el centro de la vida eso? Que queremos más espacios verdes, que tenemos que tener a 15 minutos de nuestra casa caminando un parque, una plaza, que es una vergüenza que la ciudad de Buenos Aires siga vendiendo tierras, incluso tierras y propiedades que son del gobierno de la ciudad y que tengamos barrios que no tengan ni siquiera una plaza. Eso es pensar en la calidad de vida. Eso es pensar en la vida en el centro de los proyectos y ellos piensan pura y exclusivamente en los negocios. Muchísimas gracias, Eli Gómez Alcorta, precandidata a jefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, bueno, abogada y docente también. Gracias por pasar por aquí por Rojo y a la Izquierda. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande y buenas noches.